vamos a continuar. No voy a poder estar ahorita checando sus preguntas, sus comentarios, porque voy a estar acá transmitiendo. Entonces, vamos a otra parte del curso y les recuerdo que estas presentaciones van a estar disponibles en WhatsApp, en Facebook Live, en YouTube, y también las vamos a tener para los que quieran cubrir una cuota, pero eso incluye también otras plantas, perdón, otros productos que al ratito les voy a comentar. Bueno, vamos a irnos déjenme ver, ando por acá atrás de cámaras. Permítanme un momento. Ok. Muy bien. Bueno, pues voy a estar platicando desde acá porque voy a estar pasando las diapositivas. Entonces déjenme centrar un poco la proyección. Ahí está. Sí, y ahorita voy comentando algunas cosas. Permítame, ya. A ver, ok. Bueno, ahí en esa lámina vemos algunas de las plantas que se consideran adaptógenas. Si nosotros hiciéramos un recuento, pues vamos a ver que la mayoría son asiáticas, son de Rusia, del norte de Estados Unidos. Entonces, acuérdense que tiene mucho que ver la selección de las plantas con el dominio de algunos, de algunos países que promueven más sus plantas para ganar el mercado. Está la sábila, que es de África, el jengibre, que es de Asia, el blueberry, que es de Estados Unidos, del norte de Estados Unidos, la cúrcuma, que es de Asia también, el reishi. Bueno, entonces, disculpen que voy a estar comentando allá y luego me vengo a pasar la diapositiva porque no tengo control remoto. Bueno, aquí esto ya lo comentamos hace rato, la definición de adaptógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que dan los seguidores, los investigadores que en los años 40 empezaron a trabajar con este tipo de plantas? ¿Sí? Me voy a estar atravesando, una disculpa. Bueno, aquí ya, esto creo que ya lo vimos, entonces permítame, esta no es la presentación, está mal, permítame, un minutito. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, corazón? Bueno, este es algo muy importante que ahorita estábamos comentando, que es sobre el sistema inmune, ¿sí? Bueno, este es de un curso que dimos y de una plática que dimos sobre biodescodificación y sistema inmune en la Casa de Naturopatía allá en Puebla. Bueno, aquí vamos entonces a ver algunas láminas interesantes, no toda la presentación. Repito, esta la vamos a subir posteriormente en WhatsApp y en Facebook y en YouTube en forma de video. Bueno, tu sistema inmune es el mejor antiviral. O sea, independientemente que yo externamente consuma una planta, un medicamento, que me aplique vacunas y demás, mi sistema inmune, el propio, con el que nacimos, con el que fuimos procreados, sería lo mejor, o es lo mejor, y ahí estaría la solución de muchos problemas que están atacando a nuestro organismo. Sin embargo, lo tenemos deprimido, lo tenemos bloqueado, está influenciado por situaciones externas, pero también por internas, y entonces por eso constantemente tenemos que estar trabajando con meditación, con respiraciones, con alimentación, con procesos de autosanación, ¿sí? Ese es un problema muy grave en nuestros sistemas de salud, que inmediatamente nos dan un antibiótico, que ya se ha visto que no hace nada a los virus, nos llenamos de antibióticos, nos dan antivirales, ¿sí? Y se han llegado a usar ya indiscriminadamente, lo cual hace que los virus se hagan cada vez más resistentes, respondan a estas sustancias, se adapten y al término de ese proceso el virus continúa e incluso se puede hacer más
agresivo, ¿sí? Y aquí decimos eso, los virus y las bacterias van ganando siempre la batalla del sistema inmune, pero el sistema inmune tiene que aprender rápidamente y responder, no quedarse a la saga. Siempre es una competencia y tenemos que ayudarle para que eso funcione, ¿sí? Bueno, vamos a ver otra, perdón que me atravesé. Miren, aunque no es un curso sobre sistema inmune, pero para que tengamos una idea de cómo funciona nuestro organismo, ¿sí? Bueno, es la capacidad de una persona o un animal a ser afectado por diferentes agentes externos. Según esa capacidad, entonces la respuesta va a ser diferente. Según nuestra historia de vida, repito, nuestra alimentación, el estrés, todo esto va a influir en que respondamos diferente. Cada persona, cada miembro de una familia. El sistema inmunológico, pues, evita que bacterias, virus y otros organismos, pues, nos causen algún daño. ¿Sí? Eso es lo que todos sabemos. ¿Sí? Y esto lo hace a partir de la generación de sustancias, o nosotros mismos, nuestro organismo genera células o incluso microorganismos, como los probióticos, los podemos generar, lo que se llama la flora bacteriana, para atacar, para contrarrestar y tratar de neutralizar el efecto. Aquí están algunas de las células que forman parte del sistema inmune y donde se desarrollan, en donde se encuentran, ¿sí? En donde se activan, ¿sí? Entonces tenemos diferentes, la B, la T y esta otra célula que es sumamente agresiva, que va a ayudarnos a protegernos, a cuidarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando el sistema inmune se vuelve demasiado elevado? Cuando se activa tanto que entonces, pues en lugar de ser benéfico, es perjudicial. Bueno, ahí aparecen las famosas enfermedades autoinmunes, como las alergias y el asma. Es como si nosotros hiciéramos un trasplante de un órgano y el organismo no lo reconoce a nuestro corazón, a nuestro hígado, nuestra vesícula, y entonces hay una respuesta inmune de rechazo, ¿sí? O bien está engañado por el polvo, por el polen, por el pelo, y empieza a atacar, pero no, a ellos no les va a hacer nada, sino a nosotros mismos. Se va a ir al pulmón y nos va a empezar a atacar las células buenas, las otras células buenas que tenemos. Entonces está engañado ese sistema inmune. Puede haber una deficiencia, puede ser una respuesta a un injerto, un trasplante, y entonces ahí entran las enfermedades autoinmunes en las que nosotros mismos, por un error de conocimiento de las células, como si no supieran qué es lo que están haciendo, nos atacaran a nosotros mismos, ¿sí? Entonces ahí vienen las alergias, el asma, el lupus, la artritis reumatoide, etc. Bueno, aquí vemos entonces que el sistema inmune va a depender de diferentes factores, ¿sí? De la alimentación, del modo de vida, si es sedentario, si es activo, si hace ejercicio la persona, qué tipo de ejercicio hace, qué tipo de sedentarismo incluso tiene, el abuso de fármacos, la contaminación ambiental, la exposición a radiaciones que no nos salvamos, todas las cuestiones emocionales, de desequilibrio que desequilibran de nuestra energía, el estrés, la relajación, la energía biológica, la ausencia de tabaco, alcohol o su consumo, la autoestima, que casi a todos nos pega muchísimo la autoestima. Entonces eso hace que el sistema inmune funcione diferente en cada uno de nosotros y también en diferentes etapas de nuestra vida. Bueno, esto es muy interesante, ya en otro curso por ahí, si nos lo piden, vamos a abordarlo con mayor detalle, ¿sí? Descubrió que las endorfinas y los neuropéptidos fueron los que están reflejando cuando pensamos o sentimos o nos emocionamos, hacemos que estos se modifiquen o generamos estas sustancias y eso va a actuar sobre el sistema inmune, ¿sí? Neuro porque pertenecen al cerebro, por lo tanto los pensamientos negativos van a formar neuropéptidos, endorfinas, que pueden modificar la acción del sistema inmune, ¿sí? Y si es como se comunican las neuronas, es como si hablaran las células en el cerebro. Se comunican en el lenguaje de estos neuropéptidos, de estas sustancias, y mandan mensajes al resto del cuerpo. Entonces, por eso los pensamientos
las intenciones y demás, son muy importantes que las trabajemos permanentemente, constantemente. Este vacío interior está consigo mismo, hay cambios energéticos con los pensamientos, hay una interacción, repito, con los pensamientos, y eso hace que se transformen, los mismos pensamientos hacen que las moléculas también se modifiquen, ¿sí? Actúan diferentes y los neuropéptidos pues van a ser los agentes que van a provocar eso. Dice aquí, son como pequeñas llavecitas que entran a la superficie de otras células donde hay pequeñas ranuras. Y entonces se comunican y eso va a tener un efecto, ¿sí? Entonces cuando uno tiene un pensamiento, ese se transforma en una molécula que es como una llave que viaja y luego encuentra su cerradura y entra en la otra cerradura. Y una vez que entró, la célula recibe el mensaje y hay respuestas entonces diferentes, ¿sí? Según el pensamiento que tengamos. Ese es un poco el mecanismo de acción de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y demás, ¿sí? Entonces va a haber receptores de estas moléculas que están generadas en la mente, no solo a nivel cerebral, sino en otras partes del cuerpo. Va a haber esos receptores, ¿sí? Entonces, en el caso del sistema inmune, dice, cuando comenzaron a observar las células del sistema inmune, por ejemplo, las que protegen contra el cáncer, las infecciones, encontraron receptores de los mensajes químicos en las células. Por eso decimos que en esos procesos de meditación, respiración, de trabajo constante con pensamientos positivos, de programación neurolingüística, de constelaciones familiares, todo esto, podemos hacer que entonces nuestras células del sistema inmune sigan protegiéndonos contra el cáncer, contra las infecciones. Entonces, si entramos en una situación de depresión, de angustia, de miedo por una infección X, mandamos pensamientos negativos y mandamos decir que estamos muy mal, que ya no vamos a aliviar, etc. Y eso, el organismo es, sí, es lo que tú quieres, pues órale. Entonces, automáticamente mi sistema inmune ya no va a producir las células para protegerme, se va a hacer a un lado y va a dejar que la enfermedad avance, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante en los pacientes que no nada más les demos la hierbita, los minerales, que les demos gotitas de microdosis o vitaminas, alimentación, sino también que la persona empiece a trabajar a nivel de emociones, a nivel cerebral, ¿sí? Y también su entorno. Tiene que hablar con los restos de la familia para que no los metan en una situación de angustia, de miedo, porque muchas veces el paciente tiene toda la voluntad a la disposición, pero los que nos rodean están totalmente en contra, ¿sí? Tus células inmunológicas que protegen del cáncer y las infecciones están vigilando cada pensamiento, fíjense nada más, cada emoción, cada concepto que emites, cada deseo. Un poco por eso ahí se explica la famosa teoría de la ley de atracción, ¿sí? Yo tengo pensamientos negativos, pues voy a atraer la enfermedad. Tengo pensamientos positivos, voy a atraer la salud, el bienestar, ¿sí? Cada pequeña célula del sistema inmune produce las mismas sustancias que produce el cerebro cuando piensa. O sea, están íntimamente relacionadas. Ahora podemos decir que las células inmunológicas son pensantes, entre comillas, ¿sí? Ahorita no puedo revisar ahí sus mensajes, disculpen, pero espero que se esté viendo todo bien, ¿sí? Bueno, algunas plantas interesantes para el sistema, que tienen una vinculación con el sistema inmune que se han estudiado o tradicionalmente se han utilizado. Tenemos la uña de gato peruana, la Uncaria tomentosa, que aumenta, estimula el sistema inmune y es el responsable, es un alcaloide hasta donde se ha encontrado, pero no nada más va a hacer eso, ya lo hemos dicho, que aunque se vea que hay un alcaloide muy importante, no quiere decir que las otras sustancias no tienen relación con él y hacen sinergia, ¿sí? Se han incluso se han determinado con mayor precisión, y también la acción del ácido clorogénico, o sea, los alcaloides más este ácido. Se supone que en fitofarmacia, los estudios de investigación científica, se han aislado, se han determinado estas sustancias y son las que son responsables de que haya un mecanismo de estimulación del sistema inmune, ¿sí? Entonces, actúa sobre glóbulos blancos para destruir microorganismos o elementos contrarios, ¿sí? La equinacia
hay varias especies, angustifolia, purpúrea, pálida. Todas ellas tienen acción antimicrobiana, pero también pueden atacar algunos tipos de virus, ¿sí? Y pues es una de las 5 plantas más comercializadas en todo el mundo. Entonces ayuda a estimular el sistema inmune. También se ha descubierto que es un modulador del sistema inmune. Si está demasiado activo, lo va a tratar de equilibrar, de bajar a un punto de equilibrio, ¿sí? Y puede estimular la producción de interferón, que es una proteína que el organismo produce para neutralizar los virus. ¿Qué se usa de la uña de gato? La corteza. ¿Qué se usa de la equinacia? Las raíces, pero también se pueden usar las flores y las partes aéreas de las raíces. La espirulina, que por allá varios de ustedes es una de sus microorganismos que más les encanta consumir, sobre todo para los deportistas. La espirulina es una cianobacteria, o sea, es un tipo de bacteria que tiene la capacidad para estimular el sistema inmune y comprueba que puede ser muy benéfica para los enfermos de SIDA y para algunos tipos de cáncer, para intoxicación por metales pesados. Nada más que ahí hay que tener mucho cuidado con la espirulina, porque justamente por su capacidad de absorber los metales pesados puede desarrollarse en lugares muy contaminados. Entonces antiguamente nuestros antepasados aztecas la recolectaban de lo que es el lago de Texcoco, y incluso había una empresa, ¿sí? Sosa Texcoco, que la estuvo explotando. El famoso caracol que se ve desde la luna, según dicen los astronautas. Entonces ahí se cultivaba la espirulina, esa empresa tronó, y actualmente gentes de por ahí cerca pues todavía la recolectan. Acá en Tlaxcala, hacia Oriental, hacia Carmen Tequesquitla y hacia Nativitas todavía la podemos encontrar, siempre y cuando sea de cuerpos de agua que sean limpios. Si no, pues van a llevar también metales pesados. Para que nosotros nos ayude a limpiar los metales pesados, pues puede provenir de esos lugares. La calahuala, ya la comenté hace rato, que es una de las plantas que hemos estudiado más aquí, bueno, anteriormente cuando yo estaba en el Jardín Botánico de la Universidad, y pues ha sido muy eficaz para nivelar la acción exacerbante del sistema inmune, o sea, en las enfermedades autoinmunes. La hemos usado con éxito para lupus eritematoso, para psoriasis, para cáncer, para VIH, que en ese caso está deprimido, igual que en el cáncer, el sistema inmune, bueno, pues lo eleva. En la gripe también lo eleva el sistema inmune, ¿sí? Entonces actúas tanto para enfermedades autoinmunes, también para aquellas en donde está deprimido el sistema inmunológico. Actúa sobre virus, bacterias y hongos. Es de amplio espectro la calahuala. La cúrcuma. La cúrcuma nosotros la conocemos popularmente aquí en México como azafrán, falso azafrán, que se usa mucho para la paella, para pintar el arroz. Y ahorita pues se ha tenido en las últimas décadas un incremento en su utilización para fines terapéuticos, incluso cosméticos. Por la teoría de las asignaturas de los símbolos, el color rojo, el color café, está relacionado con la sangre, está relacionado con el hígado, con la vesícula biliar, entre otras cosas. Entonces tiene una acción actividad hepática, antioxidante, cuando hay una toxicidad, cuando hay hígado graso, por ejemplo, cuando hay hepatitis, ¿sí? Ayuda a mantener el pH gástrico y la secreción ácida, protegiendo la mucosa. Por eso se usa para úlceras gástricas, para gastritis. Es inmunomoduladora. Actúa como un desinflamatorio, por eso lo usamos para artritis reumatoides, y también es inmunoestimulante, hace las dos acciones como la equinacia. Mejora la desintoxicación de carcinógenos, ¿sí? E inhibe células tumorales. Para lo cual se ha visto en investigaciones científicas en el uso tradicional de la cúrcuma, del falso azafrán, de este camotito, que se debe de combinar con pimienta negra o pimienta gorda, al 10%. Vamos a suponer que yo voy a preparar un té de cúrcuma, que no se lo recomiendo, porque si no se les van a pintar los dientes de amarillo, pero la tengo en polvo. Por cada kilo de cúrcuma en polvo, tengo que poner 100 gramos de pimienta en polvo.
Entonces al final quedarían 900 gramos de cúrcuma en polvo y 100 gramos de pimienta. Ya lo mezclo y eso que hace, perdón, que la curcumina y otras sustancias que tiene la cúrcuma se activen, estén más biodisponibles y las pueda absorber adecuadamente. O sea, aumenta la eficacia de la acción de la cúrcuma, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante, muy importante. Si yo voy a consumir cúrcuma, tengo que mezclarla con pimienta negra o pimienta gorda. El ajo, pues todos en casa tenemos ajo. Y luego a algunas personas no les gusta mucho, pero deberíamos de consumir por lo menos un diente de ajo diariamente, del normal o bien del ajo negro. El ajo negro que nosotros producimos aquí en la Casanal, no es lástima que no tenga aquí unos ejemplos, pero el ajo negro concentra todo de estas propiedades y además le da un sabor más agradable, es menos agresivo, pero todo esto lo hagan de cuenta que se concentra porque el ajo negro es un proceso de fermentación, entre comillas, se va a hacer más pequeño, como se va a reducir el peso, el volumen, y va a concentrar toda su acción. Entonces va a permitir que sea cada vez mayor, si yo lo consumo fresco, que lo que consumo fresco el ajo negro. Si no, pues lo consumo así en fresco, no hay problema. No en guisados, no en sopas o cremas, porque el calor denaturaliza sus componentes y lo hace que no sea tan eficaz. Entonces va a actuar como inmunomodulador, antioxidante, para bajar el colesterol, los triglicéridos, para acción antitrombótica, evitar un ataque cardíaco, un paro cardíaco, actúa como hipotensor, puede normalizar la presión arterial, anticancerígeno, etc. ¿Sí? Y aumenta la proliferación de linfocitos y de fagocitos. Y también actúa liberando el interferón, como lo vimos con la equinacia. También aumenta la actividad de las células asesinas naturales, o las NK, que son las que hace ratito se me olvidó el nombre, que ahí se las puse en una de las láminas. A ver, bueno, espero que sí se esté escuchando bien. Ok, dice Breinit Blas, que en cuál grupo doy las consultas. Sí, tienes que mandarme un mensaje a mi celular 246-133-4769 y ya te añado a un grupo que tengo. De hecho, tengo 3 grupos de consultas vía WhatsApp. 246-133-4769. Bueno, veo que ahorita vi ese mensaje. Nosotros no los he visto, discúlpenme, porque no puedo estar ahí y acá. Pero bueno, espero que se esté escuchando bien, porque por ahí alguien dijo que no. Espero que sea más bien su celular o que se pongan audífonos para que escuchen mejor. Ya nos va a llegar el micrófono, ya por ahí ya viene en camino para conectarlo al celular y se escuche mucho mejor. Pulpa de sábila. La sábila excelente para el sistema inmune. Excelente. ¿Qué es lo que usamos? La pulpa. ¿Sí? La cáscara también es importante porque tiene alto contenido de aloína. Esta es la que produce el líquido amarillo. Pero lo que vamos a usar nosotros cotidianamente es la pulpa. Mucho cuidado en las tiendas naturistas. Si a ustedes se les ocurre comprar cápsulas de sábila, lo que les van a vender es la cáscara. Y la cáscara aumenta los problemas gástricos. Es muy potente, es muy fuerte, muy agresiva. Entonces no se les ocurra que le recomendaron sábila para gastritis y están comprando las cápsulas por comodidad. Les va a aumentar la gastritis, la úlcera gástrica, la inflamación del estómago. ¿Por qué? Porque la cáscara tiene aloína y la aloína justamente tiene una acción inflamando e irritando las mucosas. Entonces tiene de ser la pulpa, llegan a vender en frasco la pulpa de sábila o ustedes la preparan en su casa. ¿Sí? Entonces, para lo cual sacan la pulpa, le quitan la cáscara y por cada kilo de pulpa que ustedes extraigan, le pueden mezclar incluso con agua, hacer como un licuado que quede muy espeso, que es lo que le llaman jugo de sábila. Le ponen, fíjense muy bien, anoten por ahí por favor, le ponen de 1 a 5 gramos de benzoato de sodio o de sorbato de potasio. Repito, extraje 1 kilo de pulpa de sábila, ¿sí? O de jugo de sábila.
lo mezclé con agua potable, ya tengo el litro o tengo 1 kilo, le pongo de 1 a 5 gramos de benzoato de sodio o de sorbato de potasio, que son polvitos que venden ahí donde se consigue lo de las materias primas. Esos polvos o esos churritos los voy a mezclar, los voy a tratar de disolver primero con agua. Le estoy meneando en una cucharita con agua. Ya que se disolvieron, lo pongo en la licuadora y lo mezclo con el resto de la pulpa o del jugo para que sea homogéneo. Si no, nada más va a quedar en un pedacito. Y eso me permite que se conserve mi pulpa de sábila hasta por 1 año. Se va a oxidar. La pulpa de sábila reacciona, tiene unos componentes que se oxidan con el oxígeno. Entonces se va a poner de color rosa. ¿Cómo le hacen? El secreto, ¿cuál es? El ácido cítrico. Compro ácido cítrico igual en materias primas, le pongo de 1 a 5 gramos, igual lo disuelvo en agua y se lo añado. Entonces, si quiero que no se oxide, es ácido cítrico. También actúa como conservador. Pero si no quiero que haya crecimiento bacteriano o de otros bichos, le pongo benzoato de sodio o sorbato de potasio. De 1 a 5 gramos de cada uno de ellos. Bueno, espero que se haya entendido. Entonces tiene acción inmunomoduladora, el gel, estimula la formación de macrófagos y de leucocitos y activa los fagocitosis por los macrófagos. Aumenta la liberación de citoquinas y actúa sobre los linfocitos T, que son los más agresivos. Estimula también las células NK, que son de las más tremendas que tiene nuestro organismo para defendernos de virus, de bacterias, ¿sí? Y también sirve como preventivo. ¿Cómo la tengo que tomar? La pulpa de sábila. Tengo que poner 1 o 2 cucharadas de la pulpa en un vaso de agua o de un té tibio o frío, lo mezclo en la licuadora y me lo tomo. Si ya tengo el jugo que ya preparé con agua o con agua, con papaya, con fresa natural, y ya le puse la sábila, la pulpa y la mezclé toda, y la conservé con benzoato o sorbato de potasio y ácido cítrico, entonces me tomo un vaso diario en ayunas, ¿sí? Si me cae pesado, no debe de caer pesado porque es la pura pulpa, entonces después del desayuno. Y eso me previene de procesos de inmunodepresión, donde el sistema inmune se disminuye, ¿correcto? Se lo puede dar a niños después de los 5 años, una cucharadita sopera diario, ¿sí? Nada más que la cuestión es que les guste porque pues por la consistencia, pero les puedo hacer con un jugo de manzana natural o con ahorita por temporada estoy tratando de ponerme que hay ahorita de temporada con fresas, entonces hago un licuado, le puedo poner un poco de azúcar mascabado, poquito, o de azúcar morena para que ya se lo tome el niño, ¿sí? El té verde, pues ustedes saben que proviene de la planta Camellia sinensis. Hay diferentes variedades según el procesamiento que se haga de la planta, de las hojas. Lo que se usa son las hojas o los cogollos, o sea, las hojitas más tiernas, y ahí obtengo las diferentes: jolón, verde, rojo, negro, etc. También los procesos de fermentación que lleve a cabo hacen que se produzcan diferentes tipos de té. Y es una acción antioxidante, antirradicales libres, ¿sí? Ayuda a reducir los niveles de cáncer y ayuda a incrementar la acción del sistema inmune. Además se usa un bactericida, el té verde. A ver, déjenme ver si veo algún otro comentario por ahí. Dice, ¿hay algún tratamiento preventivo con plantas para apoyar el sistema inmune? Este es mi número. Ok. Bueno, miren, estos fueron los productos que hace muchos años desarrollamos cuando estábamos en la universidad. Esa es la propaganda que estuvimos difundiendo, sobre todo cuando fue lo del H1N1, ¿sí? Y generamos el Inmunowatt por parte de la Universidad de Tlaxcala. Ya lamentablemente ya no lo produce la universidad, pero nosotros seguimos produciendo la fórmula como Red Mexicana de Plantas Medicinales, que es el Inmunoherbs. Entonces ahí tenemos una fórmula donde estamos utilizando varias de las plantas que ya he mencionado en sinergia, y ha sido muy, muy exitoso el Inmunoherbs. Tanto para aumentar el sistema inmune como para normalizarlo si está demasiado activo. Esta era la propaganda que nosotros hicimos en su momento
ahí en la uni, pero son los mismos componentes que a la actualidad tiene el inmunoEPS: la calaguala, la equinasa, la uña de gato, el té verde, la cúrcuma, el boj o arrayán, el orosus o regaliz y las flores de saúco, ¿sí? Bueno, esto es con lo que respecta un poco a entender el sistema, la acción del sistema inmune. Permítanme, vamos a ver otro caso. A ver, plantas adaptógenas, naturopatía del sistema inmune, antivirales. Vamos a ver algo sobre antivirales entonces. Bueno, entonces déjenme ver, se ve y se escucha bien. Lucita Puga, muchas gracias, agradezco sus enseñanzas y su tiempo. Ok, para cuidar mi salud y de la familia. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a seguir proyectando. Disculpen que siga yo atravesándome, pero ahorita tuvo que salir de emergencia lo de ahí. Al rato ya me ayuda para terminar las exposiciones. Bueno, el sistema inmunitario, entonces, como decíamos, no hemos dicho, hay uno que es innato, bueno, el que traemos nosotros desde que fuimos procreados, y que en él pues tuvo mucho que ver ese sistema inmune. Según las constelaciones familiares, según la metagenealogía y según muchas culturas del mundo, según cómo fuimos creados, o sea, como fuimos, cuando nuestros padres tuvieron las relaciones, si fue con afecto, con cariño, con violencia, etc., dependiendo de eso, ya hay una fuerza energética, una energía que está fluyendo ahí, que puede bloquear situaciones de enfermedad, puede ayudarnos a la salud o nos las puede empeorar. Porque otra vez volvemos a lo que hace rato dijimos, son flujos de energía, son pensamientos, son emociones. Alguien que fue procreado con violencia, una violación, etcétera, pues ya hay una carga energética ahí fuerte, y hay, incluso ya hay pensamientos que pasa a la madre, al bebé, y eso a la vez lo reciben sus receptores en el cerebro, y a la vez esos receptores a través de los neuropéptidos hace que el sistema inmune funcione diferente, ¿sí?, de lo que uno esperaba. Entonces no nada más está en los genes, repito, también está en pensamientos, en acciones, en alimentación, ¿sí? Bueno, el sistema inmune innato comprende las células que definen cualquier ser vivo de la infección por otro. O sea, siempre es como la competencia, ¿verdad? Llega un bicho, trata de aprovechar y nuestro organismo responde a ese bicho, o genera incluso sus propios bichos. Puede haber bacterias que nosotros generemos que sean benéficas, pueden ser virus que nosotros generemos que sean benéficos. Eso significa que el sistema innato reconoce y responden a patógenos, y hay un sistema inmunitario adaptativo, no confiere inmunidad a largo plazo o protectoras al huésped. El sistema innato proporciona defensa inmediata. O sea, tenemos varios mecanismos de actuación del sistema inmune. Una de ellas es, obviamente, no va a estar pensando, entre comillas, si responde o no ante una agresión, inmediatamente va a responder, ¿sí? Y tenemos aquí en varias partes del organismo, del cuerpo, donde se generan estas células del sistema inmune, ¿sí? Vamos a ver qué más por acá. Déjenme ver si hay otro comentario. Dice, no, nada más. Ok, sistema inmune. Acá está otra vez. ¿Cuáles son los órganos especializados para desarrollar este sistema inmune? Para producir las células del sistema inmune. Aquí está. Si sí, ustedes ya con calma lo ven allá en su casa. Esta presentación se las voy a compartir. Algunas patologías, enfermedades autoinmunes, ¿sí?, y reacciones que tenemos en relación al sistema inmune. ¿Y dónde se presentan más? ¿Qué parte del cuerpo? Bueno, entonces el sistema inmune es una antigua estrategia evolutiva. Desde que la especie humana se desarrolló en este planeta, ya teníamos conformado nuestro sistema inmune. Ese sistema inmune no es estático. Hay elementos que sí están permanentemente, pero también se pueden modificar a lo largo de la evolución, se fueron modificando, ¿sí? Y hay en todos los seres vivos. Bueno, este sistema innato en los vertebrados, por lo tanto en la especie humana, funciona para el reclutamiento de células inmunes hacia centros de infección y inflamación.
hay sustancias químicas que generan, ya lo vimos hace rato, incluyendo mediadores químicos denominados citoquinas. Activa la cascada del sistema de complemento para identificar bacterias, o sea, se va modificando dependiendo del tipo de bacteria, porque las bacterias pues, también van evolucionando, ¿sí? Incluso promover el aclaramiento de células muertas o de los complejos de anticuerpos, o sea, limpia de esas células muertas. Identificación y remoción de sustancias extrañas presentes en órganos, y tenemos un sistema inmune adaptativo también, mediante un proceso conocido como presentación de antígenos. Pero bueno, no estamos en un curso de sistema inmune, nada más para que se dé una idea que qué interesante es nuestro sistema de defensas, qué complicado, qué complejo. Y bueno, aquí hay algunos de sus componentes. Los leucocitos grandes son de los que más platicamos en un análisis de laboratorio, en una biometría hemática. Ahí vamos a cuantificarnos y vamos a darnos cuenta cómo está funcionando en este caso nuestro sistema inmune, ¿sí? Incluyen células asesinas naturales, las células NK, que hace rato les comenté, los mastocitos, eosinófilos, basófilos, etc. ¿Sí? Todos ellos son componentes del sistema inmune. Dependiendo de la cantidad que haya y dónde se encuentren ubicados, pues nosotros podemos diagnosticar alguna enfermedad, ¿sí? Bueno, y es parte pues, de la investigación que hacen los inmunólogos. Hay entonces la innata, no específica, tenemos la específica y la no específica. A través de la no específica o innata, el cuerpo se protege, ya lo vimos hace ratito, desde que está en el vientre materno, y ataca virus y bacterias de una manera inmediata, incluso otros organismos como los gusanitos, las lombrices y demás, ¿sí? Los animales tienen defensas innatas, ya también lo comentamos, ¿sí? Y algunos glóbulos blancos combaten los patógenos, también ya lo comentamos hace rato. Vamos a otra lámina. Tenemos por el otro lado la inmunidad específica, ¿sí? Que es un complemento de la función de fagocitos y otros elementos del sistema innato. La específica permite una respuesta dirigida, bien interesante. Actúan como quimioterapia. Se van directamente sobre el bicho, van seleccionando, ¿sí? Y cada elemento del sistema inmune va a ser equipo con el otro para atacar ese patógeno en concreto, ¿sí? Y solamente los vertebrados tenemos esa capacidad. Entonces hay una clasificación de glóbulos blancos. Aquí vemos un antígeno hace que respondan inmediatamente a nuestras células T y B, ¿sí? Y van a actuar específicamente para ciertos bichos, para ciertos organismos que nos quieran producir algún daño, ¿sí? Permítanme quitarle un error en el negro, que sabe qué es eso. Bueno, ya le quito. Todavía no hay otras preguntas. Bueno, algunos trastornos del sistema inmune, en términos generales, ¿sí? Los trastornos ocurren cuando la respuesta está dirigida contra un tejido extraño, es excesiva o no se presenta. En este caso las alergias, el asma, en ese caso el sistema inmune tiene una respuesta a una sustancia que el cuerpo de las personas perciben, pero que es como inofensiva, ¿sí? Está engañando el sistema inmune. O sea, no es un bicho, no es un virus, sino son sustancias que nosotros generamos por emociones, por alimentación, por contaminantes, ¿sí? Inmunización, que está en discusión, por ahí en el grupo de virus que había apenas en WhatsApp, estaban discutiendo de los pros y de los contras de la vacunación, y daban ejemplos de algunas personas que nunca han vacunado a sus hijos y sin embargo han activado el sistema inmune, ¿sí? Pues se puede hacer de muchas maneras, ya lo hemos comentado, y entonces eso ha permitido que no sea necesario que estén vacunados. Habrá otros que estén apostando a que sí, las vacunas son muy importantes y hay que vacunarnos desde pequeños, ¿sí? Bueno, en este caso una forma de desencadenar la respuesta inmunitaria, para lo cual ponemos unas pequeñas dosis de un antígeno, como pueden ser los mismos virus a los que queremos atacar,
pero están debilitados, están como encapsulados, están en stand-by. Y la presencia de estos virus en el organismo hace que el sistema inmune esté siempre que a la expectativa para atacar a cuando llegan realmente los agresivos, y eso hace que haya una memoria a nivel celular. Eso es muy interesante porque está en la ciencia moderna, la medicina científica está reconociendo que hay memoria celular, ¿sí? Y por eso es la explicación de por qué funcionan las terapias florales, los elixires florales, por qué funciona la homeopatía, etc. ¿Sí? Y eso pues en otra clase lo explicaremos, pero hay plantas que pueden generar en nuestro organismo que haya una respuesta y esté guardada, que haya una memoria al consumirla nosotros, al consumir un alimento. También al consumir emociones negativas o positivas. Se guarda eso energéticamente, y entonces cuando se vuelve a presentar una situación X, el organismo responde, ¿sí? Los glóbulos blancos o el sistema inmune, por esa memoria. Entonces, las vacunas inciden en generar una memoria celular. Hay que desintoxicar primero el organismo para fortalecerlo, ¿ok? Sí, claro, sí. Bueno, en ese proceso de desintoxicación, disculpe que sea muy insistente, no nada más es consumir un detox de plantas para hígado, vesícula, riñones, etcétera, sistema circulatorio, tomé muicle, copolmeca, diente de león, ortiga, y ya, me estoy desintoxicando. También la desintoxicación acá, ¿sí? Que nunca la tomamos en cuenta. La desintoxicación energética, emocional, de pensamientos. O sea, nos damos cuenta que siempre nos vamos por la parte biológica, ¿se dan cuenta? Siempre hablamos de las cuestiones de alimentos, de que no tomemos refrescos, sí, está bien, todo eso está excelente, pero ¿y lo otro? Todos los días nos estamos intoxicando, los medios de comunicación nos intoxican, las computadoras, el celular, y eso ¿cómo lo eliminamos? ¿Cómo lo vamos a bloquear y tratar de eliminarlo? ¿Sí? Entonces, hay complicaciones del sistema inmune, infinidad ya de investigaciones, pero ahí entre ellas tenemos las alergias, la anafilaxia, los trastornos autoinmunitarios, cuando hay trasplantes, cuando hay una inmunodeficiencia. O sea, estas es cuando el sistema inmune está demasiado activo. Algún mecanismo de pensamientos, de contaminantes, de fármacos que hizo que el sistema de defensas se fuera hacia arriba, más allá de su punto de equilibrio, entre comillas, y nos ataca a nosotros. Esas son las enfermedades autoinmunes. Y por otro lado tenemos el otro extremo de cuando por esos mismos agentes que ya comenté y otros, las defensas se bajan. O sea, que una persona en la familia potencialmente puede tener una enfermedad autoinmune y otro miembro de la familia puede tener una enfermedad inmunodepresora, un cáncer, VIH. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Enfermedades del suero, rechazo al trasplante. Ya llegó por aquí Radaía a la ayuda. Bueno, a ver, Radaía. Ahora ya estoy contestando algunas preguntas. A ver si hay más, por favor. Claro. El otro no está transmitiendo, ¿verdad? El otro nada más vamos viendo cómo se está. Porque es que ahí yo escribí en el doctor y que nomás nadie me contesta. ¿No hay preguntas aparte? La última pregunta fue del usuario Enrique García. ¿Hay que desintoxicar primero el ya organismo? lo comenté ahorita. ¿Anteriores no hay? Por ahí. A ver, chécale. Solamente qué plantas son buenas para el estrés. Ya vamos. Vamos para allá. Ok, estamos en las antivirales. Ahorita pasamos a la... ya comenté, de hecho, las adaptógenas. Las comenté hace rato. Pero hay una presentación en PDF, no está en PPT, donde vienen más. Ahorita las vamos a ver. Ok. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí. Bueno, antivirales, algunos ejemplos. Aquí es muy importante que entendamos algo. Por eso de las cuestiones de las modas, por esas cuestiones del comercio, del mercado, de la publicidad. Todas las culturas del mundo, todas sin excepción, han generado a lo largo de la historia de miles de años plantas adaptógenas, plantas antivirales, antimicóticas, etc. Todas.
El problema está en que no las conocemos, no las apreciamos, no investigamos. Nuestros investigadores, nuestras universidades se ponen a investigar plantas de otros países, a tratar de llegar al premio Nobel, descuidando nuestra propia cultura, perdón, herbolaria, nuestra medicina tradicional. Y ahí también hay un posicionamiento mundial. Anteriormente, pues las plantas que más se consumían en el mundo eran las americanas, las de Estados Unidos, las de Europa, porque esas tienen un gran bagaje de investigación científica y clínica, y los vemos reflejados en las farmacopeas, incluyendo la farmacopea herbolaria mexicana, que de mexicana no tiene nada, porque son puras plantas extranjeras, que ya las adaptamos acá, ya las adoptamos, pero ¿y qué pasa con las mexicanas? Que están descuidadas, muy pocos se dedican a investigarlas, y entonces es más fácil trabajar con hierbabuena, manzanilla, y hay miles de investigaciones sobre estas plantas. Y las locales muy descuidadas. ¿Por qué? Porque la prioridad finalmente no es atención a la salud, a la alimentación, sino es publicar, ser famoso y todo eso. ¿Y eso por qué lo digo? Porque vamos a ver en el internet, y aquí mismo en nuestras presentaciones, que nos basamos mucho en plantas exóticas. Por ahí yo preguntaba en Facebook por qué escogíamos siempre plantas de otros países. Y decían, bueno, es que el ser humano tiene que aprovechar todo. Sí, pero tampoco debemos de ser ingenuos y dejar de ser nacionalistas y defender lo nuestro. Porque nosotros deberíamos de tener prioridad sobre las que hay aquí en México, ¿sí? Y no sobre las que vienen de afuera. Sin embargo, bueno, si alguien tiene una enfermedad, si alguien tiene un problema de salud, y sabe que por ahí la cúrcuma pues, está ayudando para cáncer y todo eso, pues ni modo que le digamos que no la use, la va a usar. Pero aquí nuestro reto como naturópatas, como terapeutas, como herbolarios, es incorporar también plantas locales, plantas que tienen las personas en su casa o terapias que tienen en su casa, como hidroterapia, como temazcal, etc. ¿Sí? Es a lo que yo me refiero, que debemos de hacer una sinergia entre los recursos terapéuticos que están viniendo de otros países con los de nosotros, sin descuidar los nuestros. Entonces hay procesos de coevolución, así como lo vimos hace rato con otros ejemplos de la interacción del sistema inmune con pensamientos, emociones, que cada persona, la actuación puede ser diferente, también en las plantas. La interacción con ciertas culturas, con ciertos grupos humanos, ha sido un proceso en el cual se ha llevado miles de años de aprendizaje y entonces pueden funcionar para ellos, pero para nosotros no. Como, repito, el epazote es un claro ejemplo, el epazote de comer, llévenlo a otras partes del mundo, no les va a gustar el sabor, les puede irritar, etc. Entonces, esos procesos coevolutivos los tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos una receta o un tratamiento. Y no nada más apostarle a lo que viene de fuera, que hay muchas investigaciones clínicas o científicas. Debemos de convencer en el sistema de salud, en la farmacopea, que incluyan también esas experiencias, esos conocimientos, y no nada más lo que se lleva a cabo en el laboratorio. Bueno, la melisa officinalis, ¿no tenemos melisa acá? Tenemos unas plantitas de melisa, a ver si me la puedes traer. Estaban ahí afuera, ¿no? La que se parece a la hierbabuena. Vamos a tratar de ir mostrándoles algunas plantas que tenemos por acá. Ya en los siguientes cursos lo vamos a hacer un poco más práctico, para que vean ahí cómo se elabora un té, una pomada, un jarabe, porque nos los han estado pidiendo. Entonces está muy bien la información, pero también que es algo que ustedes puedan realizar en su casa, ¿sí? Que no dependa nada más de una herbolaria, una droguería, etc., sino que también en su casa, con las plantas que tienen ahí, las aprovechen. Bueno, la melisa es una de las plantas que más he estudiado, sobre todo para atacar problemas de herpes zóster, ¿sí? Y se ha usado en infusión varias veces al día o en tintura. Si yo hago una infusión de melisa officinalis, que tiene un aroma, un sabor riquísimo, además es muy relajante, yo voy a poner el equivalente a 1 gramo o 2 gramos de planta seca para 1/4 de litro de agua. Acuérdense que el té, las tisanas se tienen que preparar de la siguiente manera. Pongo a hervir el agua, ya que empezó a hervir, entonces le pongo la planta o las plantas. No desde el principio, a menos que sean raíces o camotes, que están más gruesas, es más difícil que extraiga las sustancias. Entonces, ya que hirvió, le pongo el gramo, los 2 gramos de planta seca
o de planta fresca le puedo poner hasta 4 gramos, el equivalente. Le bajo la flama, tapo el recipiente y cuento 10 minutos. Y ya está mi tisana, de hojas, tallos, flores. Si es de camotes, cortezas, partes duras, entonces desde el principio, ¿no? Desde el principio se la debo. Desde el principio, entonces, pongo a hervirla junto con esta parte de la planta, el agua, y entonces ya que empezó a hervir, le bajo la flama y le cuento 10 a 20 minutos. Bueno, entonces esta tiene una acción antiviral, ¿sí? Su aceite esencial igual, la planta completa y su aceite esencial también, ¿sí? Para sobre todo algunos tipos de herpes que suelen aparecer en boca, labios y nariz, ¿sí? Y en este caso se usa también para problemas nerviosos, como les decía, digestivos, y se puede usar en extracto, en pomadas, externamente en cremas y además de tomar. La siguiente. El astrágalo es una de las, bueno, la otra Melissa officinalis es europea. El astrágalo, esta nos está llegando de Asia, de China, de Japón. Este astrágalo, pues es muy interesante porque estimula el sistema inmune, es muy importante para prevenir resfriados y gripes, ¿sí? Y es capaz de convertir muchos tipos de virus, como este que está aquí, el Coxsackie B3, el cual afecta el corazón. Para aprovecharlo, se puede tomar en infusión, en tintura, ¿sí? Desde que empiezan los síntomas. ¿Qué se usa? La raíz, ¿sí? Tenemos nosotros la planta acá, la importamos, la raíz, y tenemos semillas para sembrarla también. La siguiente. Aquí está la uña de gato peruana, que hace varias décadas fue muy famosa por Andrés García, que según eso, con eso se curó el cáncer de próstata y todo eso. Mucho de ello fue publicidad, fue mercadotecnia, fue un engaño. No quiere decir que no funcione sobre eso, pero pues que él tuviera ese problema, hasta donde yo sé, no fue tan bueno. Entonces, afortunadamente, qué bueno que no tuvo ese problema, pero engañó a mucha gente. Y fue el inicio de la entrada de muchos productos de Perú, de plantas de Perú. La primera fue de esta uña de gato. Vean que es la corteza, es la madera, ¿no la tenemos? De uña de gato, la corteza. ¿No? No, es que, pero... Sí deberíamos de tenerla por ahí. A ver si en el receso ahorita le ayudo a la de ella a buscarla. Entonces esta madera, ven ustedes, es madera. No se dejen engañar, aquí se me olvidó poner la foto, del fruto que venden con 2 cuernos, que andan vendiendo ahí los hierberos o en las tiendas naturistas. Esa no es la uña de gato, ¿sí? O sea, no es la original. Ese es un fruto de una planta que se llama Proboscidea, que aquí en nuestro país pues la abríamos y le sacamos las semillas y no las comemos, pero hasta ahorita no se ha encontrado ninguna acción sobre el sistema inmune para cáncer o como desinflamatorio. Entonces una primera acción de la uña de gato es como desinflamatorio. Entonces a las personas que tienen artritis reumatoide, dolores musculares, etc., es muy bueno que tomen la uña de gato, la corteza. Esa hay que trocearla en pedazos pequeños y se pone también unos 2 gramos por cada medio litro de agua desde el principio de hervir durante 10 minutos, 20 minutos a fuego bajo y se toma como agua de uso. O sea, se toma después del desayuno y la comida. Entonces actúa sobre el sistema inmune, ¿sí? También para varios tipos de herpes, incluyendo el genital, y sobre todo para los ARN virus encapsulados, ¿sí? Para gripes y demás. La siguiente. Ahí está incorrecto, unas infusiones de cocción. Bueno, la sábila ya la comentamos hace rato, cómo se utiliza, ¿sí? Se puede usar externamente y tomar en licuado, y en la pulpa lo que voy a usar, la aloe vera. La siguiente. La cúrcuma también ya la comentamos, y hay la famosa leche dorada, que es una bebida ayurvédica con alto poder antibiótico. Se puede preparar en casa, para lo cual mezclamos 1/4 de la taza de polvo de la cúrcuma, media cucharadita de pimienta negra y media taza de agua. Se le añade un poco de miel de abeja y leche, puede ser de origen vegetal o animal. Y la mezclamos toda esa y es la famosa leche dorada, que nos ayuda pues como desinflamatoria, antibiótica, antiviral, neuroprotectora, etc. ¿Sí? Y se puede consumir en el embarazo, pero después del 3er mes. Entonces repito, la leche dorada que ustedes deberían de preparar en su casa, pues si no diariamente, cada semana, se prepara
con un cuarto de taza. Pues las tazas son de 250 gramos, entonces pues, dividan 250 entre 4, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría? Para que pesen bien los gramos, o sea, un cuarto, 250 entre un cuarto. ¿Cuánto nos da? A ver, Roday. Media cucharadita. Aquí, para ser más precisos, es media cucharadita de cafetera. Máximo una cucharada cafetera. De pimienta negra, pero también podemos usar pimienta gorda. Y media taza de agua. Le añadimos miel y leche vegetal o animal al gusto. Ya lo mezclamos todo eso y ya quedó nuestra famosa leche dorada, que es excelente para este tipo de problemas de salud. Ahorita como preventiva, si queremos usarla para prevención de cualquier virus, de cualquier infección. ¿Cuánto dio? 250 entre 4. Ya. A ver, ya nos contestaron, a lo mejor acá. ¿Cuánto dio? En 70, son 125, son 70 gramos, más o menos, 60 gramos. 62.5. Ajá. De 60 gramos, 62.5 de cúrcuma. De aquí vamos a ponerle, para considerar en gramos, vamos a ponerle 5 gramos de pimienta negra y media taza de agua, ¿sí? 125 mililitros de agua, su miel, entonces va a quedar muy espesa. Entonces esa la podemos tomar diariamente después del desayuno o la comida y pues tiene una acción terapéutica increíble. También hay personas que se lo aplican en forma de mascarilla y es excelente cuando hay acné, cuando hay arrugas, cuando hay una acción de envejecimiento. Sí, lo siguiente. La albahaca, pero hay una especial que se ha estudiado más. Nosotros tenemos las semillas, esperemos que este año ya nazcan las plantitas, las tengamos la planta. Esta se usa también en la medicina ayurvédica, que es la albahaca sagrada o tulsi o simum tenuflorum, no la albahaca común y corriente. Esta es una en particular que se ha investigado, que se ha estudiado en 4 semanas en 24 adultos y se usa en extracto y aumentó los niveles de células T, helper si quieres, que ayudan a proteger infecciones virales. Esta es una investigación publicada en el Journal de Farmacología. Y el hinojo, no está aquí la imagen del hinojo, pero acá tengo una planta, es así, nada más que las bolsitas ya están bien, pobrecita, ya está muy rota, pero lo que se usa más, ¿sí está bien ahí? Lo que se usa más es la semilla, aquí está la planta. Entonces la semilla es lo que se utiliza para combatir algunos tipos de virus, ¿sí? Se consumen las hojas y los tallos frescos y también las semillas. Una cucharadita de semillas secas, 5 gramos, se puede preparar una infusión durante 10 minutos y se toma como agua de uso. Las hojas y los tallitos como una ensalada, o cortamos una ramita como esta, claro, esta no la voy a cortar porque apenas se están haciendo, y la pongo en medio litro de agua y entonces ya me la tomo como agua de uso. También con acción antiviral, ¿sí? Y tiene un sabor muy rico, muy dulce, anís. Bueno, ¿qué seguimos? ¿Seguimos con quién? ¿Cuál otra? El anís estrella. De ahí se obtiene desde hace varios años y está patentado por un laboratorio transnacional el ácido chiquílico y es el componente del Tamiflu, que es uno de los antivirales más consumidos en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿sale de dónde? De los frutos del anís estrella. Yo no quiero consumir el Tamiflu, quiero consumir el anís estrella. Bueno, una cabecita de estas, fíjense cuántas divisiones tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden tener 6, pueden tener 5. Agarro una cabezuela de estas, en medio litro de agua, a fuego bajo, por 10 minutos, cuelo y en tibio, y me tomo una taza después del desayuno y otra después de la comida, y me va a ayudar como preventivo o para atacar alguna infección viral. La siguiente. Esta sobre todo se estuvo comercializando, se ha comercializado para el H1N1, para el virus de la influenza. Aquí están otras cabezuelas y
¿Qué más dice? La diana, sabor anís. Ok, acá están las semillas y aquí está el fruto completo. La siguiente. Ya, vamos a pasar a otra. Déjenme, a ver si te preguntan. Mientras, voy aquí al sanitario, ahorita regreso. Pregunta si no hay preguntas. No, bueno, ahí tienen la de la calaguala, la presentación de la calaguala. Si la abres. ¿Nadie ha preguntado? No. Bueno, a la calaguala, vámonos a la calaguala y hay una de equinacia. Hasta allá arriba, hasta allá arriba, hasta allá arriba. École, eso está hasta allá. Súbele así. Ah, pero esa no es. No, esa no, la calaguala, no, quita esta presentación. Hay otra que dice calaguala. No, esta quítala, esta es la que acabo de ver. Ciérrala ahí acá. Ok. Calaguala, ¿por dónde está? Ah, école, ya, porfa. En la una, entonces nos queda 1 hora y cachito. Vamos a ver esta planta muy interesante que hemos trabajado aquí en Tlaxcala desde hace varios años y que fue pues la planta increíblemente, excelentemente, que ayudó a nuestra primera paciente de lupus, a Petrita, que por ahí la mandamos a saludar, está en Huasca Hidalgo, a salir de su problema de lupus eritematoso sistémico, y ella nos ha permitido que hablemos al respecto y decirles que a ella le daban 1 mes y medio de vida, y sin embargo con esta planta que después ella descubrió que lo tenía en su casa en los árboles, que es la calaguala, le sacó adelante. Y ahí sigue, vivita y coleando, ¿verdad? Entonces acá está el helecho el helecho azul o calaguala, está ya retoñando, por ahí se ven unos retoños, y las hojas ya más viejitas, por ahí que están un poco maltratadas. Lo que vamos a usar es la hoja, ¿sí?, de la calaguala. También se usa el rizoma o el camote, ¿sí se ve bien? Bueno, vamos a ver entonces las láminas, luego vamos a seguir con la equinacia, vamos a terminar comentando de la sempreviva. Bueno, esta planta también se puede considerar como una planta adaptógena, actuar como inmunomoduladora, ¿sí? Entonces, inmunomoduladora, acuérdense que nos está indicando que no nada más ayuda a subir las defensas, sino también si están muy elevadas, como las enfermedades autoinmunes, las equilibra. Aquí están sus soros, sus estructuras de reproducción, como si fueran sus semillitas. Ahí se producen las esporas. Este es un helecho que se da en los árboles, en las rocas y en zonas muy húmedas. Nosotros lo estamos cultivando a pequeña escala, en macetas, y aguanta muy bien los fríos, las heladas. ¿Está bien? Estas son las propiedades que se han reportado para el helecho calaguala o el helecho azul: desinflamatorio, estimulante cerebral, fotoprotector, cicatrizante, antioxidante, inmunomodulador y antitumoral. Previene el fotoenvejecimiento, por eso se vende sobre todo en Europa quemas antienvejecimiento, antirradicales libres. Esto es muy interesante, protege el DNA celular, pues las mutaciones del DNA llegan a producir cáncer, ¿sí? Entonces, esta planta, aquí en la Universidad de Tlaxcala anteriormente y ahora en la red, es una de nuestras plantas que nosotros le apostamos más, que ha dado mejores resultados
con nuestros pacientes. Voy a enseñarles la planta seca. Usamos las hojas, las frondas, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Ven, es que está aquí la... ¿Sí se alcanza a ver? Son las hojas secas. Luego cambian de color, se ponen un poco cafecitas. Algunas conservan su color verde. Y entonces ya están aquí troceadas, ya están listas para utilizarse en forma de tisana o en forma de jarabe o de cápsulas. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a la siguiente lámina. Y se hizo un estudio con 45 personas de edad media, de 60 a 70 años. No puse ahí la referencia del estudio, pero hay muchas investigaciones en internet, se pueden buscar. ¿Para qué? Para ayudar a mejorar la memoria. Se está usando para Alzheimer, para Parkinson también, y tiene un potencial muy alto, ¿sí? Ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo. El extracto promueve aumento de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral, y el extracto entonces mejora el rendimiento, la perfusión sanguínea y la actividad bioeléctrica cerebral de algunos pacientes con enfermedades de la mente. La siguiente. Para psoriasis, o sea, para enfermedades autoinmunes, también se ha sabido que ha sido muy exitosa. En 6 meses se obtienen resultados muy buenos. El producto de Calaguala en Europa, sobre todo en España, hasta donde nosotros sabemos, fue subvencionado en su momento por el gobierno para pacientes de psoriasis, porque para psoriasis es algo muy frecuente por allá, y entonces pues se utilizaba en forma de extractos de cápsulas, tisanas, cremas y geles. La siguiente. Para la demencia de Alzheimer, ¿sí? Ya lo comentamos hace un ratito, y las entidades que se estuvieron proporcionando a los pacientes, aquí está así el journal, es del 2000, la siguiente, la referencia. Nosotros la cultivamos pues desde hace ya varios años aquí en Tlaxcala, y las rizomas y las hojas contienen calagualina y estas otras sustancias que se han encontrado. Todas estas tienen una acción similar a los corticoides, por lo tanto son desinflamatorios, inmunomoduladores, y estimulan también la acción de los linfocitos T. Las farmacopeas herbolares la recomiendan para psoriasis, eczemas atópicos, virus, vitiligo, enteritis y broncoespasmos de origen alérgico, sobre todo cuando se trata de asma, y para osteoartritis. La siguiente. Bueno, esa ya la vimos. La siguiente. Y aquí está su uso interno, para qué nos puede ayudar, ¿sí? Y previene el proceso de fotoenvejecimiento. Varias de estas cosas ya los comentamos. La siguiente. Alzheimer y demencia. La siguiente. Otras indicaciones: vitiligo, ahí se añade vitiligo, acné, dermatitis atópica, herpes, púrpura, sífilis. ¿Sí? La siguiente. Y ya está otra vez la referencia que dije hace ratito. Aquí está el producto que originalmente elaboramos en la UAD, ahora ahora ya lo tenemos como red, y pues se ha usado para el vitiligo. La siguiente. Para psoriasis también están repetidas, ¿no? Ok. Y para la memoria es otra presentación de la misma información. La siguiente. Y lupus, vitiligo, psoriasis, Alzheimer. ¿Sí? Ok. Aquí decía que en España están subvencionados los productos a base de calaguala para psoriasis y vitiligo. La siguiente. Bueno, creo que con eso terminamos. Está volviendo a repetir alguna de las informaciones. Vámonos a la de la equinacia, a ver, salte de ahí, de favor. Sálgase usted. A ver, vamos a ver. La melenrama. Es que había una, pero está en... Miren, estas. Cúrcuma, ahorita la de la equinacia, y luego nos vamos a la de Jiaulam, y terminamos con la otra. ¿No hay preguntas? Pregunten. Equinacia. Vamos a ver.
Actúa como inmunomoduladora, por lo tanto también se considera una planta adaptógena. La siguiente, por favor. Bueno, en los cultivos que empezamos nosotros a hacer acá en Puebla y Tlaxcala desde el 2013. La siguiente. Bueno, y aquí comenta lo siguiente. Un grupo de científicos comprobó que es tan efectiva como el Tamiflu, que mencionamos hace rato, medicamento antiviral aprobado para el tratamiento de la influenza. ¿Sí? La siguiente. Ahí están de nuestros cultivos. La siguiente. Y aquí algunas de las acciones terapéuticas que se han reconocido para reforzar y normalizar el sistema inmune, desinflamatoria, dolores en garganta, malaria, difteria, infecciones del oído, orzuelos, antioxidante y eliminar células cancerígenas. La siguiente. La siguiente. Bueno, son de las semillas. A ver, nada más para... Aquí vienen de las semillas de la cosecha que hemos tenido y las plantulitas. Entonces abastecemos los que les interesen de semillas, plántulas, partes aéreas, rizomas, raíces de equinacia. La siguiente. Bueno, esa es propaganda. Pero no, está bien esa. La anterior. Ok, aquí estamos un poco resumiendo lo que ya dije hace rato, nada más que añadimos otra planta más. Algunas de las antivirales que para nosotros han resultado muy buenas pero con nuestros pacientitos. Ya lo comenté hace rato, la cúrcuma, la uña de gato, la equinacia, la melisa y el té verde. La que habría que añadir, la ortiga, el chichicasque, también ha sido muy eficaz para algunos tipos de virus, aparte de para la próstata, ¿no? La siguiente. Ya es todo. Vamos a la otra. Está la equinacia, está la milenrama. Por favor, si esa la quitas. Esa, déjala. Vamos a ver, ahorita está de moda. Acuérdense que si bien pueden ser muy eficaces para algunas enfermedades de las plantas, no todo hay que apostarle, repito, a la planta, al medicamento, al fármaco. Tiene que ver el contexto social, económico, la alimentación, las emociones. Entonces yo repito mucho eso, porque si no, entonces vamos a caer en la charlatanería en los productos o en plantas milagrosas. ¿Sí? Hay reportes que indican que el Yagulan o Yagulan puede matar y eliminar el virus en 6 meses. Aquí habría que ver esto que dice la literatura de eliminar. Lo va a reducir al 99%, lo va a controlar, lo va a dejar en proceso de stand-by, pero se puede reactivar el virus por cambios alimenticios, por estrés, etc. La siguiente. Bueno, entonces se ha reportado que mata y elimina el virus del papiloma humano rápidamente, entre 1 y 6 meses, y se ha usado para curar el cáncer en Japón por 3.000 años. Ya se conoce bien su composición, entre ellas saponinas y sustancias con un poder antiviral que fortalecen el sistema inmune. La siguiente. Compuestos naturales que se llaman hipenócidos, glucósidos, nucleócidos, etcétera, que se ha visto que interactúan todos en sinergia como una quimioterapia selectiva, solo matando lo malo y con capacidad de generar ADN celular. Acuérdense que los virus nunca van a desaparecer, pero los podemos disminuir, y sobre todo los que se quedan almacenados a nivel de los ganglios. ¿Sí? La siguiente. A nivel del sistema ganglionar. Y se vende así, por ejemplo, estas bolitas. Nosotros no las tenemos así, pero sí tenemos las hojitas troceadas, las tenemos en polvo, en cápsulas, y tenemos semillas para sembrarlas. Y tienen alguna acción semejante al Pandas ginseng, se considera también una planta adaptógena, ayuda al cuerpo a autorregularse, o sea, en procesos de autosanación, cuando hay deficiencia o hay exceso. Entonces actúa como moduladora. Para enfermedades hepáticas, cardíacas, arteriales, depura el páncreas, etc. ¿Está bien? Mejora la función cardíaca, la presión arterial, la arteriosclerosis, derrame cerebral, crecimiento del cancerígeno celular. La siguiente. Y esta, pues nos han pedido también para esta. Hay que tomárnosla. Yo la tengo que tomar. Para como quemagrasas. ¿Sí? Entonces actúa disminuyendo los lípidos, disipa el calor corporal, elimina las toxinas como un depurativo, como un desintoxicante.
Han encontrado que contiene, bueno, esto ya lo comenté, entonces puede ayudar a eliminar las grasas, los lípidos en exceso en el cuerpo. La siguiente. Bueno, baja el colesterol, ¿sí? Como es adaptógena, pues lidia con el estrés, para situaciones de depresión, de insomnio, ¿sí? Migraña, bronquitis, se ha reportado eso también, acción antidiabética. La siguiente. Bueno, vamos a ver, ya estamos terminando. No sé si haya preguntas. A ver, por ahí la doy en lo que yo busco otra. Por favor. Dice la usuaria María Teresa. He visto anís de estrella en combinación con otras plantas. ¿Es igual Sí. el efecto? Sí, ahorita le contesto. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? ¿No? No. Bueno, a ver, eso es una pregunta interesante. Miren, cuando nosotros empezamos a trabajar la Biblioteca de la Medicina Tradicional del Instituto Nacional Indigenista, ya estoy hablando de esos 25 años, nosotros hicimos una búsqueda, o sea, dentro de la metodología para publicar las 1000 monografías del Atlas de las Plantas Medicinales de México, se revisó más de 60,000 publicaciones en aquel momento. Ahorita pues ya han de ser 100,000, 300,000 que hay relacionadas a plantas que crecen aquí en México, no necesariamente nativas. Y pues nos fuimos a las tesis de doctorado, de licenciatura, de maestría, a publicaciones en extranjero, artículos, y encontramos que la mayoría se refieren a la planta individual por una cuestión de protocolo, de metodología científica. Entonces se llegan a conclusiones interesantes, pero también otras que no corresponden al uso tradicional. ¿Y por qué? ¿Por qué piensan? En primera, porque hay un desprecio hacia el conocimiento tradicional o empírico, como ellos dicen, ¿sí? Los que son investigadores muy ortodoxos o médicos muy ortodoxos. Y entonces no toman en cuenta cómo preparan las personas en las comunidades, los chamanes, los curanderos, las plantas. La forma de preparación, la dosificación, aunque sea en puños, en tragos. Tampoco consideran cuándo colectan las plantas, a qué hora, en qué momento del día, cómo las secan, todo ese proceso. Y mucho menos que están combinadas con otras plantas, que hacen sinergia. O sea, no es que a la gente se le ocurra mezclar plantas porque le vino de allá arriba un rayo cósmico y ya van a mezclar tales o cuales plantas. O sea, a lo largo de la historia de la humanidad, de las culturas, los chamanes, los curanderos y otros actores sociales han estado probando diferentes plantas, mezclas, y han hecho sus propias fórmulas, donde obviamente implican plantas de la región. Donde empezamos a meter ruido es cuando le añadimos plantas de otros países, de otras culturas o de otras regiones. No hay antecedentes de eso. Entonces en el mercado herbolario, en el mercado naturista, nos habla de productos milagrosos que ponen casi de todo. Ponen vitaminas, ginseng, le ponen legiagulán, etcétera, etcétera, y nos dicen que esa bomba va a ser todavía mejor que si yo trabajara la planta sola o como la trabajaban los antepasados. Entonces, la primera cosa que yo les quiero comentar es que nosotros tenemos que valorar las recetas de las abuelas, de las mamás, de las tías, no dejar perder eso, porque es un gran conocimiento resumido en muchos años de experiencia. Entonces, rescatar todo eso nos ayuda a conocer cómo hacen las fórmulas para la gripe, para el dolor de cabeza, para el temazcal, para la limpieza. Eso es algo muy importante para que nosotros sepamos qué podemos mezclar y qué cosas no y en qué porcentajes. A lo mejor son puños, sí, pero nuestro reto es pesar cada puño y decir, pues son tantos gramos de tal y tal cosa. Bueno, entonces, en el mercado naturista, no necesariamente eso es herbolaria, no necesariamente está fundamentado ni en el conocimiento tradicional ni tampoco en el científico, sino que son ocurrencias que tienen muchas empresas para vender, ¿sí? Entonces, si vendían antes la Damiana solita, pues ahora le ponen Damiana Plus,
y le añaden que ginseng, que le añaden otras cosas que no sabemos cuál va a ser realmente su resultado, ¿sí? Entonces, yo lo que sugiero es que me base en lo que ya está en la literatura, lo que hay antecedentes familiares de conocimiento, y si no, que me acerque a un naturópata, un hierbero con experiencia, honesto, y me sugiera el tratamiento y qué es lo que debo de combinar y qué no. Si yo ando a ciegas comprando en las tiendas naturistas, pues puede ser que en lugar de que me beneficie, me perjudique, porque ese mito de decir que las plantas no afectan, no dañan, pues obviamente es un mito, es una mentira. Porque, a ver, tómese belladona, digitalis, o incluso el mismo anís está ahí en cantidades altas, pues vean, van a ver que sí hay un efecto colateral secundario o incluso una toxicidad, incluso la muerte, o quedar idos, como en el caso del toloache. Entonces, la respuesta es esa. Habría que ver cada fórmula y si contiene lo que dice, porque esa es otra cosa. A mí me toca en los procesos de registro de productos en COFEPRIS de remedios y medicamentos herbolarios hacer la identificación taxonómica que mandan las empresas, los laboratorios, de que van a registrarlo en COFEPRIS un producto, y resulta que a veces ellos no ni tienen ni idea de lo que contiene y muchas veces no contiene lo que dice. Entonces, pues obviamente al ser certificado taxonómico, incluso de grandes empresas internacionales, pues nos están engañando, nos están mandando otra cosa que no es. Entonces ahí actúa el efecto placebo, pero también actúa el efecto nocebo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, si quieres una fórmula, un tratamiento, con mucho gusto, por eso lo dije desde el principio, no es que yo sepa de todo, pero yo puedo compartir de la experiencia con 9.500 pacientes que hemos atendido, de los cursos que hemos dado, y sugerirte, ¿sabes qué? Pues mezcla esto con esto, o cómpralos individualmente y esa es tu fórmula, ¿sí? Entonces me mandan un mensaje WhatsApp al 246-133-4769, me mandan su nombre, y si quieren la consulta, pues un resumen de los problemas de salud, los problemas que han tenido, y sus estudios de laboratorio, sus síntomas y demás. Y ya con mucho gusto les doy información al respecto. Vamos a ver, ya con eso estamos terminando la sesión del curso de hoy. Entonces vamos a ver el caso de algunas otros ejemplos de plantas que son interesantes. En este caso, por ejemplo, para virus de papiloma humano, además del Giaugulan, de la gimnema, ¿qué otras plantas nos pueden ser interesantes? La siguiente. Bueno, tenemos la sábila, que ya la comentamos hace rato, y otras plantas que vienen de otros continentes, ¿sí? Aquí habla un poco sobre el virus y una fórmula que nosotros desarrollamos a lo largo de muchos años para atender a pacientes que tienen BPH, que contiene Artemisia annua, Echinacea, Uncaria tomentosa, la uña de gato, el NIM, el té verde, el pericón. ¿Por qué el pericón? Porque además de tener una acción antiviral, a lo mejor leve, pero es un antidepresivo, porque las personas que tienen el BPH pues entran en depresión, en tristeza, y eso les va a levantar su energía y va a subir sus defensas. Igual a Damiana, también la Sempreviva, es parte de esa fórmula que nosotros tenemos, el calanchó y la sábila. La siguiente. Entonces, aquí hay una pregunta, aquí hay una cosa que es un hecho, para que no se me asusten. En las encuestas a nivel mundial y a nivel local, a nivel nacional, está afectando el 80% de los hombres y de las mujeres. O sea que realmente es muy pequeña la proporción de las mujeres y los hombres que no se llegan a infectar de VPH. Son muy comunes y contagiosas. Muchas veces no hay síntomas, sobre todo en los hombres no hay síntomas, y es más en las mujeres, ¿sí? Y se contagia por contacto de la piel con la zona genital y anal, pero no necesariamente por penetración, ¿sí? Y también se puede hacer cuando nosotros al tocar, como los que nos salen aquí en las manos, en la cara, las verrugas, pues es un tipo de virus, es un virus de papiloma, pero en este caso nos sale aquí en la cara, en las manos, y si estamos tocando y rozando a otra persona, se las vamos a infectar. La siguiente. El más delicado, el más peligroso, es el genital, por las condiciones donde está creciendo. Es muy difícil de eliminarlo.
De hecho, nunca lo vamos a eliminar, lo vamos a controlar. Y pues se han usado la famosa vacuna del virus, que hay todavía una controversia, ¿sí? Se ha dicho que es sumamente peligroso estar aplicándoles estas vacunas, pero ustedes saben que es el negocio de la salud. Hay una asociación en Europa de afectados por el virus de papiloma y un informe donde cuenta que hay más de 300 jóvenes afectados de España, Colombia, Francia y México por el uso de este medicamento. Entonces, pues hay que tomarlo con muchas reservas y no hay que irnos con la finta. El sistema de salud debería de informar las consecuencias de usar esta vacuna y que no es todo lo milagroso que nos han dicho. La siguiente. 42.635 informes sobre reacciones adversas, ¿sí?, de esa vacuna, ¿sí? Entonces, pues se considera, de hecho es un fraude científico, es un negocio comercial, ¿sí? En lugar de esto, de informar, orientar adecuadamente a los pacientes, se les sigue engañando que con eso se va a evitar el virus del papiloma humano o se va a eliminar. La siguiente. ¿Sí? Cualquier virus, no importa que que produzca papilas o no, aumenta la incidencia de cáncer porque hay un crecimiento anormal de las células del virus y obviamente debilita el sistema inmune y puede provocar daño en algunas partes del cuerpo y a partir de ese daño hay un crecimiento de células cancerígenas o células malignas, ¿sí? Entonces la incidencia aumenta cuando es el virus a nivel de cuello uterino y puede aumentar hasta un 99% de las personas que no lo trabajan o lo controlan, ¿sí? Lo tenemos que hacer de manera holística, integral, con plantas antivirales, plantas que suben las defensas, una buena alimentación, la parte emocional, todo esto, ¿sí? Si no lo hacemos así, por más maravilloso que sea un medicamento, no va a funcionar como nosotros quisiéramos, ¿sí? La siguiente. Hay más de 100 tipos de virus de papiloma humano, ¿sí? Y son 30 los que afectan a nivel genital, en el pene, en la vulva, en la vagina, en los labios, etcétera. Pueden posicionarse en diferentes lugares, ¿sí? Y algunos de ellos son los más agresivos, no todos, ¿sí? Y pues son infecciones con las cuales vamos a permanecer toda nuestra vida, no las vamos a poder eliminar por completo, sino que vamos a hacer que el virus esté en stand-by, esté tranquilo, relajado y no me provoque, entre otras cosas, cáncer, ¿sí? Para la siguiente. Muchas personas no es fácilmente detectar, sobre todo en los varones. Se necesita tomar una muestra vía la uretra, en el pene se mete una sonda para poder tomar la muestra y entonces poder detectar si está o no. Donde más se ha desarrollado en las mujeres porque se forman esas papilas, o sea, se puede tener el pene y no tener ninguna verruga, ninguna papila, ¿sí? Y los hombres se considera que somos los portadores. La siguiente. No existen pruebas fiables en los hombres, les digo, ha sido desarrollado más en las mujeres. Entonces podemos ser portadores sin saberlo, ¿sí? Entonces hay que prevenirlo con condón, con todo esto y haciendo nuestras revisiones, etcétera, ¿sí? La siguiente. No se cura, pero sí se puede tratar sus efectos y podemos controlar el virus. Para eso pues hay varios tratamientos con cremas, lociones, tanto de fármacos como también de origen natural, ¿sí? Y puede estar durante años ahí sin provocar ningún problema. Se nos bajan las defensas y entonces se activa. Podemos usar la pulpa de sábila, el Jiahulan o otra, la Semperviva, etcétera. Y bueno, ¿qué más? Las mujeres, más datos de las mujeres, la siguiente. Bueno, ya lo comentamos, la siguiente. Hay que hacer una limpieza, por ejemplo, del útero, un baño de asiento. Podemos usar el boldo, la zarzaparilla, la mercadela, la salvia europea, el hinojo, y aquí viene cómo se prepara.
para, por si les interesa, pues ahí en la presentación que voy a subir. Y entonces este es un tratamiento tradicional de algunos grupos de mujeres que recomiendan en internet. Entonces pues les ha resultado buena para aumentar el sistema inmune, para desinfectar, limpiar e incluso aumenta la fertilidad. La siguiente. Para sanar las lesiones del cuello pues se usan también algunos preparados, aquí lo indican, por ejemplo mezcla de aceites, pues lo ven ustedes con calma. La tuya o tulie es la que usamos de ornato ahí en los jardines. Entonces si no saben de algunas plantas de aquí, me escriben a mi WhatsApp y ya les digo cómo las pueden encontrar ustedes. La siguiente. Ok, acá está otra vez lo de la limpieza del útero del cuello. La siguiente. Bueno, esta nosotros hemos visto que ha sido muy eficaz para controlar el VPH. Y no nada más el VPH, sino también otros tipos de virus. Es una planta que recientemente se ha estudiado en la UNAM, en el POLI, sobre todo para control natal, porque mata los espermatozoides, pero tradicionalmente se ha usado para diferentes tipos de virus, ¿sí? Se usa mucho para los juegos en la boca, para las canosidades en los ojos, y se ha usado para herpes, para VPH. El jugo, se saca el jugo, se exprime las hojas y ese juguito se aplica en cataplasmas, en algodón, en baños de asiento como óvulos, ¿sí? Este es un reporte nuestro. Entonces aquí les voy a enseñar la siempre viva para los que no la conocen. Pues es silvestre y luego se tiene en la casa y poca gente sabe que tiene una acción antiviral. Ya apareció ya en el mapa. Entonces estas hojitas tienen su juguito, ese se va a exprimir y ya se va a aplicar tópicamente o también en enjuagues bucales. Nosotros ya tenemos cremas, geles y colirios elaborados con la siempre viva, o si les llegara interesar adquirirlo, lo piden aquí en la tienda de lunes a viernes de 9 a 3. Entonces ya se aplica tópicamente en cremas, en geles y también a nivel ocular para cuando hay carnosidades o en otros tipos de infecciones virales. ¿Sí? Ok. Bueno, como ven, ahora sí trajimos nuestras plantitas. No todas, pero sí algunas. Ok, entonces, la siguiente. Bueno, esa las desarrollamos nosotros, la crema y el gel con siempre viva, le ponemos calanchoe, le ponemos sábila, caléndula, guachalalate, etc. Creo que ya es todo, ¿verdad? A ver, ahí. ¿Ya se bloqueó? No. Ok. Bueno, esto habla más sobre el virus. Esta presentación ustedes la van a tener desde el punto de vista de la biodescodificación, que nos significa la presencia del virus o de otros tipos de virus. Ya lo ven con calma. Vamos a terminar ya. ¿Qué hora son? Por favor, no sé si haya preguntas, comentarios, a ver. 1:40. Sí, a ver, déjame yo. Búscale por ahí a ver si hay alguien que nos está preguntando, que no se nos vaya a pasar alguna pregunta que nos están haciendo. Ernesto Flamenco nos pregunta cómo se toma la calaguala. Ok. Ahorita les digo cómo se toma la calaguala, con mucho gusto. Y se ve que... ya la vimos, ¿verdad? Que está ahí, ¿qué estamos buscando aquí? Se ve otra presentación que se nos está ya pasando. La artemisia. Una de nuestras plantas también excelsas acá que de la red. Esta es la primera, ¿no? Por favor. Bueno, artemisia. Sí, me están preguntando de la calaguala. Ok, vamos a suponer que ya tengo aquí mi planta seca, que se las mostré hace rato. Ya la adquirí, tengo las hojitas secas. Entonces, tradicionalmente la gente lo que hace es trocearla y agarra lo que es 3 dedos, ¿verdad? Para medio litro de agua, no se quiere dejar. ¿Sí? Si yo lo peso esto, pues no pesa ni 1 gramo siquiera, ¿sí? Entonces vamos a poner como referencia, nosotros así lo hacemos, 1 gramo para 1 taza de agua. Pongo a hervir el agua, ya que yo le añado 1 gramo de las hojas así troceadas, le bajo la flama, le cuento 10 minutos,
cuelo en tibio y me lo tomo después del desayuno y la comida. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos, no hemos mostrado Radaí, la equinacia. No sé si la podemos así. La equinacia. La droga vegetal, o sea, la parte de la planta que se usa que está reportada en las farmacopeas a nivel mundial, es la raíz, que es lo que ahorita les está enfocando ahí Radaí. Esa es de nuestra cosecha de acá de Puebla, de nuestros cultivos de equinacia orgánica. Entonces la raíz se usa. ¿Qué tanto? Igual un camotito así, una raicita, para medio litro de agua. Vienen siendo más o menos unos 5 gramos, porque esta sí pesa, en medio litro de agua, fuego bajo, por 10 minutos, 20 minutos, perdón, porque es raíz. Y entonces ya se toma como agua de uso, ¿sí? La raíz de la equinacia. ¿Vale? Y acá tenemos también, que no, nada más lo mencionamos, pero ya no abordamos más a profundidad, el ginseng. Ese es el ginseng americano, Panax quinquefolius. Aquí está la típica forma del ginsengcito, ¿sí? Parece una figura humana con su cabecita, nada más que no tiene brazos. Hay otras que sí, nada más que están rotas. Este parece que tiene nada más una piernita. Y este es el ginseng pero americano, pero ya lo cultivan en China, nosotros lo importamos de China. Y en este caso pues se utiliza también más o menos unos 10 gramos para un litro de agua, ¿sí? Del ginseng. Se pone a hervir desde el principio con el agua y se toma después del desayuno y la comida. Una planta adaptógena, muy importante. Y tenemos por acá, de una vez, para que no se sienta, la damiana de California, que la otra vez la comentamos. Aquí ya nos puso el letrero Radaí. Entonces la damiana de California es una planta pues adaptógena, antiviral, afrodisíaca, estimulante, no causa adicción, no sube la presión arterial. Entonces vendría siendo como el Viagra natural, uno de los Viagra naturales, igual el ginseng, ¿no? Entonces hay damiana de California, de San Luis Potosí, de Guerrero. La más cotizada a nivel mundial es esta, la de California. Tiene un aroma muy rico. Y de esta, si yo la voy a usar, hay que empezar a dosificar poco a poquito. Agarro con 2 dedos para una taza de agua, a fuego bajo 10 minutos, veo qué tal funcionó. Si no, agarro a la siguiente vez 2 dedos, hasta llegar más o menos a 1 gramo por cada cuarto de litro de agua, ¿sí? Bueno, vamos entonces a terminar. Ahorita le reviso otra vez Radaí si no hay algún mensaje. Bueno, la Artemisia annua. La Artemisia annua es una de las plantas novedosas, entre comillas, con un alto potencial anticancerígeno, antiviral. Puede actuar también como inmunomodulador, como adaptógeno, ¿sí? La siguiente. Originalmente se estudió durante muchos años en China por la doctora Yu Yu para ver su efectividad sobre dengue y malaria, que pues se supone que se controlaron hace años y otra vez se está reactivando. México también se reactivaron ambos. Es lo que yo les digo, los bichitos, los organismos, no es que los eliminemos, pueden pasar varios años, se adaptan y ya no les hace el mismo efecto del fármaco que originalmente con el que controlamos. Se ha estudiado también para chikungunya y también para algunos tipos de cáncer. La siguiente. Bueno, estas es algunas referencias internacionales, donde nos habla que puede ser hasta 1200 veces más potente que la quimioterapia. La siguiente. No hay que irnos con la finta, no es una planta milagrosa, no es un producto milagro. Ya volvimos a decir. Entonces puede ser personas que la Artemisia annua les cae perfectamente bien, les ayuda a controlar el cáncer, incluso casi eliminarlo al 100%, nunca va a ser 100%, a subir sus defensas, etcétera, el dengue, la malaria, pero eso no quiere decir que nada más es la planta, es todo su contexto, como lo hemos comentado varias veces. Al principio se pensó que era la artemisinina la que tenía la acción potente y se patentó para el dengue, la malaria, para los bichos que lo provocan.
se sintetizó, incluso se llegó a sintetizar, y sobre todo para la malaria, ¿sí? Se ha probado también aislada la artemisinina para lupus, o sea que actúa como un monomodulador. Fíjense, aquí sobre malaria ataca como, como un antimalárico, destruyendo los bichos, los protozoarios de la malaria, ¿sí? Y aquí se ve más o menos cómo es su acción terapéutica. Bueno, no se nota muy bien aquí. Pero, o sea, subiendo las defensas con una acción específica, reconociendo esos bichos y matándolos, eliminándolos. Pero también actúa como inmunomodulador del sistema inmune, ¿sí? Para equilibrar la respuesta inmune, ¿sí? Cuando está muy alterada. Y se ha estado estudiando su mecanismo de acción, ¿sí? Pueden modular activamente el sistema inmune para beneficiar directamente al huésped, o sea, a nosotros, paciente. Aquí está, antimaláricos, se han obtenido varios a nivel de laboratorio, ¿sí? Y se producen en los tricomas, en los pelitos de la planta. Actúan con sinergia farmacodinámica, paciente. Bueno, y investigadores de la Universidad de Washington han reportado que podría ser 1200 veces más específica matando las células cancerígenas en referencia a los tratamientos convencionales con quimioterapia, sin efectos secundarios, ¿sí? Para leucemia, para células mamarias, para próstata, ¿sí? Se han encontrado en investigación la siguiente. Y también se ha visto que puede destruir células tumorales a nivel del pulmón. Esto es muy importante. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, así como con la cúrcuma la tengo que combinar con la pimienta para que aumente su eficacia. También para que haya biodisponibilidad de la artemisinina y otros componentes, la tengo que combinar con hierro, ¿sí? Por ahí un paciente me dijo la semana pasada que su médico le dijo que cómo iba a tomar hierro junto con la artemisia, porque el hierro hace que aumente las células cancerígenas. Entonces, y esa persona pues tenía anemia, como luego ocurre con muchos pacientes con cáncer, justamente porque las células cancerígenas empiezan a matar los glóbulos rojos, a disminuir su presencia y viene el cáncer. Entonces yo le dije, bueno, pregúntele usted qué es lo que le está dando al paciente para aumentar sus glóbulos rojos, qué sustancia. Es seguro que tiene hierro. Entonces ¿cómo dice si yo tomo la planta con hierro, no me va a provocar mayor cáncer, y él sin embargo le está dando trasplante de sanguíneo y todo eso que tienen hierro, todo eso, o medicamentos a base de hierro como el sulfato ferroso? Entonces lo que pasa es que no conoce el mecanismo de acción de la artemisia. Entonces es muy interesante el mecanismo de acción de la artemisia que se está encontrando, porque las sustancias de la planta de la artemisinina, entre otras, se asocian, hacen sinergia con las moléculas de hierro, con las partículas de hierro, hacen una unión. Viene la célula cancerígena, detecta el cáncer, viene, se lo traga, se traga los componentes de la artemisia, la artemisinina y demás, y el hierro, se lo traga, ¿sí? Como esa de la computadora, ¿cómo se llama? Pac-Man, así, se lo atrapa, se lo traga, y entonces la artemisinina con las demás sustancias hacen explosión. Literalmente se dice que es una bomba que ya cuando penetra a la célula cancerígena la explota, ¿sí? Ese mecanismo de acción no se ha conocido en otras plantas, y entonces imagínense el potencial que tiene esta artemisia. Ahora, ahí les va otra cosa. No es lo mismo que yo consuma la artemisinina purificada a que consuma la parte aérea de la planta. Por lo que dijimos hace rato, se necesita que haya otras sustancias para que su acción sea más eficaz. Entonces ahí este reporte, tómenlo con reserva, de que llega a matar en 16 horas el 98% de células cancerígenas. Acá dice que en 8 horas, según el doctor Len Saputo de la Universidad de California, logró ver en laboratorio que mataba el 75% de células resistentes incluso a las radiaciones, para llegar al 100% después de 24 horas. Son trabajos que tiene este doctor.
y siempre combinado con hierro. La siguiente. Si yo tomara un té de artemisia, poniendo 1 o 2 gramos en una tacita de agua, 10 minutos a fuego bajo, me tomo una cápsula de sulfato ferroso o la combino con plantas que tienen hierro, como la ortiga, el diente de león, el muicle, la cocolmeca, o con el jugo de betabel, ¿sí? Y bueno, esto también es otro reporte, cada vez están saliendo más reportes. Este es para cáncer de mama, ¿sí? La siguiente, para leucemia, y bueno, el de mama, células cancerígenas, ok, hierro, ya les comenté lo del hierro. La siguiente. ¿Y cómo interactúa con el hierro? Para formar unos radicales, una sinergia que explica en parte el mecanismo de acción, ¿sí? La siguiente. Esto también, ya la artemisinina o la artemisia en general puede producir menos efectos colaterales, de hecho no los produce si se toma en la dosis adecuada, para malaria, cáncer, y para chikungunya y para dengue. La siguiente. Hay muchas publicaciones de esta planta. La siguiente. Y bueno, el mecanismo de acción a diferentes niveles cada vez se está conociendo con mayor frecuencia, ¿sí? Ustedes ya lo ven con calma allá en su casa, su computadora. La siguiente. Aquí es la doctora Yuyu, bueno, no aparece todavía su foto, creo que está más adelante. Y ella empezó a ver en las publicaciones antiguas, en los libros milenarios, y encontró por ahí que había una planta que tenía, estaba actuando sobre ciertos síntomas de un padecimiento que pues, posteriormente se supo que era la malaria, ¿sí? Aquí está el libro firmado por G. Wong, que hablaba de esta planta en chino, Qingao, no sé yo de chino, y decía cómo se tomaba: un puño en 2 litros de agua, se disolvían 2 litros en agua, un puño, y se exprimía el jugo y se tomaba, ¿sí? Y eso pues ya después se llevó al laboratorio. La siguiente. Está interesante. Aquí está la doctora Liu en sus años mozos. ¿Sí? Bueno, la siguiente. Correcto. Bueno, hay otra parte donde con eso ya voy a... Miren, hay estos otros reportes de estos otros usos: anemia, edema renal, ausencia de ciclo menstrual, ansiedad, gota, hemorragias, vaginitis, etc. La siguiente. Okay, ese es el de los cultivos con los que iniciamos nosotros en 2015, ¿sí? Se obtuvieron desde el 2014 las semillas. Cuidado, porque en el mercado naturista en México, en las hierberías, mercados Sonora, si ustedes piden la artemisia o ajenjo dulce, les van a vender el ajenjo común y corriente, la hierba maestra, que no tiene ningún uso terapéutico en relación a la artemisia, a la artemisia annua, que está acá arriba, o también les pueden vender el estafiate, ¿sí? Son parientes, pero todos esos usos, sobre todo el anticancerígeno, no lo tienen ni la artemisia ludoviciana, que es el estafiate, ni la artemisia syntium, que es el ajenjo o hierba maestra. Entonces tengan mucho cuidado. Una característica que tiene la artemisia annua es que tiene un olor muy dulce y un sabor muy amargo. O sea, está el yin y yang presente en la artemisia annua. La siguiente. Bueno, entonces sería todo con nosotros. ¿Qué horas son ya? Estamos terminando. Preguntas, dudas, comentarios. Vamos a, no sé si tengas, a ver, pásale las siguientes. Bueno, aquí están los productos que nosotros elaboramos en la red a base de artemisia annua. La siguiente. Los precios que tenemos ahorita, por si les interesa adquirirlos con descuento. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ok, aquí esto. Tenemos varias casas de la naturopatía donde damos atención personalizada. Está en Tlaxcala, actualmente se domicilia en Tlaxcala, ya nos cambiamos recientemente. En Puebla, en otro siguiente curso voy a poner la que está en León, Guanajuato, y la que está abriéndose en Morelia, Michoacán, y la de Toluca, Estado de México. Son casas de la naturopatía donde se dan terapias alternativas,
se dan consultas, algunas dan masajes como la de León, dan reiki como la de León, en otras es aromaterapia como en Puebla, parte de Herbolaria. La siguiente. Y bueno, pues nosotros producimos varias plantas de forma orgánica, de cultivo. La siguiente. Tenemos diplomados a distancia, ahorita tenemos dos, el de microempresas y el de herbolaria clínica, por si les interesa. La siguiente. Son abiertos a todo el público. La siguiente. Tenemos tratamientos ya muy probados para miomas, para ovarios poliquísticos, para endometriosis, por si les interesa también. Y aquí está, con esto terminamos el domicilio actual de la tienda naturista Charlotte, que está abierto de lunes a viernes de 9 a 3, y donde trabaja aquí Radaí, que le voy a pedir que se presente brevemente, y con eso nos despedimos. Pásate al frente, Radaí, para que lo conozcan, el que está detrás de cámara. Pues si le quieres decir qué es lo que haces tú, cuál es tu función aquí en la tienda naturista. Muy buenas tardes, bueno, mi nombre es Radaí Muñoz García, pues estoy aquí en la tienda naturista Charlotte en atención a clientes, específicamente en ventas en línea, en Mercado Libre. Nos pueden encontrar a nosotros aquí de 9 a 3, de lunes a viernes, a mí y a mi compañero Juan Carlos Hernández. Y los sábados, cada 15 días, apoyo aquí al biólogo en lo que es la transmisión del curso. Pues ha sido un gusto que nos hayan acompañado en la transmisión y esperamos contar con ustedes en el siguiente curso, dentro de 15 días. Dentro de 15 días, así es. Bueno, también yo desde acá detrás de cámara me despido. Por ahí están preguntando para cáncer de boca, dónde consigo la Artemisia en Ciudad Juárez. Pues la podemos mandar a cualquier parte del país, no hay problemas. No tenemos ahorita distribuidores por allá, Rita. Bueno, nos estamos escuchando. Gracias, cuídense mucho. Buen fin de semana.